cápsula. Hubo un momento en la Durante misión décadas, Artemis los 2 astronautas donde todo describieron quedó en silencio, sin comunicación, sin contacto NASA ha con dado la una Tierra, prometedora sin que actualización nadie sobre en Artemis Houston 2 a la pudiera hacer Luna. absolutamente nada. 4 astronautas, solos, vida, envueltos en un fuego, lugar silencioso, a 40.000 geológicamente kilómetros sin por hora. Y lo más inquietante de todo es que ese silencio no fue un fallo. Estaba previsto. Era parte del plan. Pero eso no sin lo hace quererlo, menos proyectaron aterrador, una imagen porque hay algo que muy pocas personas entienden sobre volver del espacio profundo. una imagen No equivocada es el de lo que lanzamiento el momento realmente más se tenso. siente de cerca. No es el viaje. Es ese instante preciso en que la El cápsula programa entra en la esperaba y lo que atmósfera y el décadas mundo de exterior misiones desaparece robóticas por habían completo. confirmado. Destellos Donde de luz todo en lo la que la NASA superficie oscura que construyó, todo lo que conmocionaron a los los ingenieros científicos. calcularon, todo lo Y que un- los astronautas entrenaron durante años, se reduce a unos minutos Por primera de vez silencio describieron esos absoluto momentos en los dentro que de la nadie cápsula. puede ayudarles. Durante Quédate porque lo que vivieron Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen dentro de esa cápsula durante esos minutos cambia completamente la forma en que entendemos la exploración espacial. No como hazaña tecnológica, sino astronautas como describieron experiencia un humana, mundo gris y sin vida. como algo que pocos seres en la historia de nuestra especie han vivido y que hoy Y detenido vas a en el entender tiempo. desde dentro. Pero primero, un poco de contexto. Porque para Los entender lo datos que lo vivieron respaldan. esos 4 astronautas, necesitas saber dónde estaban y por qué estaban ahí. Daban Artemis fotos, Second escaneos es la y análisis segunda misión del espectrales. programa Y los Artemis de la astronautas del NASA. programa Apolo La primera no con mintieron tripulación sobre la humana a ciencia bordo. ni sobre la Su Luna objetivo misma, era pero llevar a sin 4 astronautas más allá de la órbita terrestre, alrededor de la Luna, de y traerlos de vuelta a 6.400 salvo. kilómetros de la Luna No a era bordo un de la nave alunizaje. Orion. Y de Era inmediato la prueba previa. El ensayo general que debía demostrar que todo el todo sistema apuntaba a funcionaba la misma antes conclusión. de que en Artemis Na- III alguien pusiera pie en suelo lunar por primera vez desde Nada 1972. ha cambiado allí en 50 miles de años millones después de años. Apolo. Y la humanidad volvía a mandar personas al espacio profundo. El cohete SLS, el más potente jamás construido por la NASA, los llevó fuera de la Y atmósfera. los colores fueron La cápsula inesperados. Orión los Reportaron transportó tonos por el marrones y espacio verdes profundo, a lo largo de la más lejos de superficie la Tierra lunar. de lo que ningún ser humano había llegado en décadas. Y durante días, los 4 astronautas Variaciones realizaron vinculadas pruebas, a depósitos de verificaron hierro y sistemas, titanio que parecen documentaron casi todo lo que se idénticos podía en los documentar. datos orbitales, Y pero entonces que llegó el momento de volver. Y aquí empieza la historia que hoy vamos a contar. El regreso a la Tierra desde el espacio profundo no es como se bajar por separan una en escalera. matices distintos al No observarlos es gradual, directamente. controlado, tranquilo. Es violento. Es extremo. Prácticamente Y tiene realizaban una fase que trabajo de los campo astronautas geológico desde el conocen muy espacio. bien, que los ingenieros planifican con obsesión y que aún así genera una tensión que ningún Entonces entrenamiento apareció uno de puede los eliminar rasgos por más completo. extraños de la Se Luna. llama blackout de Reiner comunicaciones. Y es exactamente lo que suena. Cuando la cápsula Orión Un patrón entra en la brillante y atmósfera arremolinado terrestre de a unos más de 60 40.000 kilómetros de kilómetros ancho, por hora, situado el aire frente a ella no tiene tiempo de apartarse. Se comprime a una sobre una velocidad llanura de imposible. basalto, por lo demás Y esa compresión oscura. genera calor. Un calor tan extremo que el aire mismo cambia de naturaleza. Avistado por Los primera átomos vez en el pierden siglo sus XVII, electrones. no tiene El elevación. gas se convierte en plasma. Y la cápsula queda envuelta en una nube de No partículas proyecta cargadas sombra eléctricamente alguna. que Es rodea completamente completamente la nave. plano. Ese plasma no es solo fuego. Es una barrera electromagnética. No es una Y estructura esa física, barrera bloquea es una las diferencia señales en de la radio con la misma reflectividad. eficacia con la que una pared de hormigón bloquea la luz. Las señales de Houston Pero no bajo llegan su a la superficie cápsula. se oculta algo Las aún señales más de la extraño. cápsula no llegan a Houston. Durante varios minutos la comunicación es físicamente Un imposible. campo magnético No hay localizado. fallo. No hay avería. No hay error humano. La Es Luna física ya no del posee universo un campo funcionando magnético exactamente global. como siempre lo ha hecho. Y eso, paradójicamente, lo hace aún más Pero desconcertante. persisten fragmentos de Porque no hay corteza nada que magnetizada. arreglar. Solo hay que esperar. Y confiar. Ahora imagina En que Reiner eres Gamma, uno de este esos campo 4 es lo astronautas. suficientemente Llevas fuerte para días en desviar el espacio. viento. Tu cuerpo lleva días en microgravedad.
Los músculos que normalmente trabajan solar, para mantenerte formando de pie una no han tenido que magnetosfera hacer en nada. miniatura. El fluido corporal se ha redistribuido hacia la parte superior de tu cuerpo. Tu sistema vestibular, Durante el que te décadas, da el los sentido del astronautas equilibrio y la describieron orientación, ha estado procesando información que no coincide con nada de lo que NASA ha experimentó dado en la una Tierra. prometedora Y ahora actualización estás sobre dentro de una Artemis 2 cápsula a que la Luna. empieza a vibrar. La vibración no es suave. Es una sacudida constante, profunda, que se transmite Vida, a través de un tu lugar asiento, silencioso, a través de tu traje, geológicamente directamente a tu cuerpo. La cápsula está desacelerando a una velocidad brutal. Las fuerzas G empiezan a crecer. Ese peso que no has pero sentido sin en quererlo, días proyectaron regresa de una golpe, imagen equivocada. pero multiplicado. Durante los momentos más intensos de la reentrada, Una imagen los astronautas equivocada pueden de lo que experimentar fuerzas realmente de se entre siente 4 y de 5 cerca. veces la gravedad terrestre. Lo que significa que si pesas 70 El kilos programa en la esperaba Tierra, y lo en que ese momento tu décadas de cuerpo siente un misiones peso de más de robóticas habían 300 confirmado. kilos. Destellos de luz en Respirar la requiere superficie esfuerzo oscura que consciente. conmocionaron a los Levantar un brazo científicos. es una tarea física Y un- real. Y el pecho se comprime con cada inspiración. Por primera vez Todo describieron esto esos mientras el momentos exterior dentro tu de la cápsula cápsula. está ardiendo a Durante- temperaturas que superan los 2800 grados. Y en ese momento, exactamente en ese momento, la última voz que escuchaste desde Houston desaparece. El silencio entra de golpe. No Astronautas gradualmente. describieron un De mundo golpe. gris y sin vida. La comunicación se corta y donde antes había una voz, instrucciones, Play detenido en el tiempo. confirmaciones, la certeza de que había alguien al otro lado, ahora solo hay el rugido de la Los cápsula. datos lo respaldaban. Las vibraciones, el calor que los sistemas de la nave están intentando contener. Y los Fotos, 4 de escaneos y ellos análisis espectrales. somos. Y Esto los es algo que astronautas los del astronautas programa veteranos Apolo no describen con una mintieron sobre la consistencia ciencia llamativa. ni sobre la luna misma. No es el miedo pero lo que sin predomina en ese momento. Es algo más difícil de definir. de Una especie de 6.400 claridad kilómetros de la extrema. Luna a bordo de la Una nave Orion. conciencia muy Y de aguda de inmediato cada segundo que pasa. Del sonido de sus propias todo respiraciones. apuntaba a la misma Del conclusión. comportamiento de los instrumentos frente a ellos. De la temperatura que registran los sensores. Nada ha cambiado Porque allí aunque no hay en comunicación miles de con millones Houston, de años. hay comunicación con la cápsula. Los sistemas siguen funcionando. Las pantallas siguen mostrando datos. Y esos datos son lo único que tienen para saber si Y los todo colores va fueron según el plan. inesperados. Reportaron Temperatura del tonos escudo marrones y térmico. verdes a lo largo de la Dentro de superficie los lunar. parámetros. Velocidad de descenso. Dentro de los parámetros. Variaciones vinculadas a Orientación de la depósitos de cápsula. hierro y titanio que Dentro parecen de los casi parámetros. idénticos en los datos Parámetros. orbitales, pero que Una palabra técnica que en esos minutos se convierte en la más importante del vocabulario humano. Porque mientras los números están dentro de los parámetros, se separan todo en está matices bien. distintos al y observarlos mientras directamente. todo está bien, la misión continúa. Pero hay algo que los datos no pueden transmitir. Prácticamente Algo que realizaban ningún trabajo de sensor campo mide geológico y desde el ninguna espacio. pantalla muestra. Y es la experiencia de estar ahí. De ser uno de los 4 seres Entonces humanos que apareció en uno ese de los momento rasgos más están más extraños de la expuestos Luna, a la hostilidad del Reiner universo Gamma. que casi cualquier otra persona viva sobre la Tierra. Porque desde fuera, la escena es Un espectacular. patrón brillante y arremolinado Desde de la unos Tierra, 60 desde los kilómetros de telescopios, ancho, desde las cámaras situado de los equipos de recuperación que ya están posicionados en el Pacífico, la cápsula Orión es una bola sobre de una fuego llanura cruzando de el cielo. basalto, por lo demás Brillante. oscura. Dramática. Fotogénica. Hay periodistas preparados para cubrir el Avistado por amerizaje. primera vez en el siglo Hay XVII, fanáticos de la no astronomía tiene mirando elevación. el cielo con telescopios. Hay equipos de televisión transmitiendo en vivo. No Hay proyecta millones de sombra alguna. personas Es siguiendo la misión por completamente plano. internet. Y sin embargo, nadie puede hacer nada. Absolutamente nada. No es una estructura Ni los física, mejores es una ingenieros de la diferencia NASA, en la Ni reflectividad. el director de la misión en Houston. Ni los astronautas más experimentados que están mirando Pero las bajo su pantallas en superficie blanco se esperando que oculta la señal algo aún regrese. más extraño. Todos. Esperando. En silencio. Hay una imagen que Un me parece campo magnético extraordinariamente localizado. reveladora de este momento. En el centro de control en Houston, durante La esos Luna minutos ya no de posee blackout, un campo los magnético controladores global. de vuelo pero no hablan. No tienen nada que decir. No hay instrucciones que dar. persisten fragmentos de No hay corteza decisiones que magnetizada. tomar desde su posición. Solo observan las pantallas que no muestran nada.
En Reiner y Gamma, esperan. este Es campo uno es de lo los momentos suficientemente más fuerte extraños para en desviar el cualquier viento sala de control del mundo. Un lugar diseñado precisamente para tener el solar, control, formando para una gestionar, magnetosfera para decidir, en miniatura. para actuar. Y en esos minutos todo eso desaparece. La sala más sofisticada del Durante planeta décadas, espacial los queda astronautas reducida a un describieron grupo de personas mirando pantallas en blanco, rezando en sus NASA ha distintas dado una formas prometedora para que cuando la actualización señal sobre regrese, Artemis II haya a la alguien Luna. al otro lado. Ese contraste es clave, porque captura algo esencial sobre la exploración Vida, espacial un que lugar los titulares silencioso, raramente geológicamente transmiten. simple. Que hay un límite hasta donde llega la tecnología, la planificación, el entrenamiento y el control. Y más allá de ese límite, solo están los Pero, astronautas sin y el quererlo, universo. proyectaron Ahora una imagen volvamos al equivocada. interior de la cápsula. Porque hay aspectos de la experiencia Daron una psicológica de imagen ese momento que equivocada merecen de lo más que atención de realmente la que se siente normalmente de cerca. reciben. Los 4 astronautas de Artemis II llegaron a ese momento El con programa años de esperaba y lo entrenamiento que específico. décadas de misiones Habían robóticas simulado la habían reentrada confirmado. cientos de Destellos veces. de luz en la Habían superficie oscura practicado que los conmocionaron procedimientos a de los emergencia científicos. hasta que se convirtieron en Y un- respuestas automáticas. Habían hablado con astronautas que habían vivido Por primera ese vez momento describieron antes, esos y les momentos habían dentro de la descrito cápsula. exactamente qué esperar. Durante Y aún así, el entrenamiento no puede replicar completamente la realidad, porque hay una diferencia fundamental entre saber que algo va a ocurrir y estar dentro de ese algo mientras ocurre. Entre haber practicado la sensación Autas de las describieron fuerzas G un en una mundo gris y centrífuga sin vida. y sentirlas de verdad después de días en microgravedad, entre haber visto las Y detenido simulaciones en del el blackout tiempo. en una pantalla y escuchar cómo la última voz desde Houston desaparece mientras todo a tu Los alrededor datos lo tiembla y respaldan. arde. Los psicólogos de la NASA que trabajan con astronautas hablan de algo que llaman la gestión de la fotos, incertidumbre escaneos residual. y análisis espectrales. La idea de Y que por los muy bien astronautas entrenado del que programa estés, Apolo por muy no preparado que mintieron estés, sobre la ciencia siempre hay ni una sobre la fracción luna de misma, incertidumbre que pero no se sí puede eliminar. Y que los astronautas más efectivos de no son necesariamente 6.400 los que no kilómetros de la sienten esa Luna a bordo de la incertidumbre, nave Orion, y de sino los que inmediato han aprendido a funcionar productivamente a pesar de ella. todo Lo que los apuntaba a la psicólogos misma observan en conclusión. astronautas que han vivido la reentrada no es ausencia de tensión. Es una relación diferente con Nada la ha tensión. cambiado allí en miles Una de capacidad millones de para años. reconocerla, procesarla y seguir ejecutando los procedimientos con precisión mientras esa tensión existe. Eso no es una característica que se tenga o no se tenga. Y los colores Es una fueron habilidad que inesperados. se Reportaron desarrolla, tonos marrones que y verdes requiere a lo largo años de la trabajo superficie lunar. específico, y que explica por qué el proceso de selección y entrenamiento de astronautas es tan Variaciones largo, tan vinculadas a exigente depósitos de y tan hierro y titanio que multidimensional. parecen No casi se busca solo idénticos en los datos competencia técnica. orbitales, pero que Se busca un perfil psicológico muy específico. Personas que puedan mantener la calma y el juicio bajo condiciones de presión extrema, se separan en incertidumbre matices alta y distintos al consecuencias observarlos potencialmente directamente. irreversibles. Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen son 4 de esas prácticamente personas. realizaban trabajo de Y en campo esos geológico minutos de desde el silencio espacio. sobre el Pacífico, demostraron exactamente por qué fueron elegidos. Pero hay otro nivel Entonces de complejidad apareció en uno este de los momento que rasgos pocas más veces se extraños de la explora. Luna. Y Reiner tiene que ver Gamma. con algo que los astronautas raramente describen públicamente con detalle. La dimensión Un patrón existencial brillante del y blackout. arremolinado de Estar unos 60 incomunicado del kilómetros de mundo ancho, durante esos situado minutos no es solo un desafío técnico o psicológico. Es una experiencia que sobre coloca una a los llanura de astronautas en una basalto, posición por lo demás, que ningún ser humano oscura. en la historia cotidiana experimenta jamás. En ese momento, son simultáneamente las avistado por personas primera más vez en el observadas del siglo planeta XVII, y las más no aisladas. tiene elevación. Millones de ojos puestos en una bola de fuego en el cielo, millones de personas siguiendo su No regreso proyecta y al sombra mismo alguna. tiempo Es una soledad completamente absoluta. plano. Un silencio que no es metafórico. Es literal y completo. No es una Y estructura en ese física, silencio, es una en esa diferencia en la soledad, reflectividad. La mente hace lo que la mente humana siempre hace cuando se enfrenta a lo desconocido. Pero Busca bajo su certezas, superficie se oculta se algo aún aferra más a los extraño. datos. Verifica los instrumentos una vez más. Y también, Un campo inevitablemente magnético piensa localizado. en las personas que dejaron atrás, en lo que significa ese momento. La Luna ya no posee en la un campo enormidad de lo que magnético están global, haciendo,
en lo extraordinariamente pequeños que son dentro de un universo que no sabe pero ni le persisten importa, fragmentos que están de ahí. corteza Esa magnetizada. dimensión humana del blackout es algo que los comunicados oficiales y los titulares nunca capturan. En Y sin Reiner embargo, Gamma, es este posiblemente campo la es lo parte más suficientemente importante de fuerte entender para qué desviar el significa ser viento astronauta. Ahora, la pregunta que muchos se hacen: ¿qué habría solar, pasado si algo formando hubiera una fallado magnetosfera durante en esos miniatura. minutos? Hay que ser precisos porque estamos en territorio hipotético. Pero es una Durante pregunta décadas, legítima que los los ingenieros astronautas de la NASA describieron piensan constantemente. Si un sistema crítico hubiera comenzado a fallar durante el NASA blackout, ha dado una la prometedora tripulación tendría que actualización gestionarlo sobre Artemis completamente 2 sola, a la Luna. sin asistencia de Houston, sin posibilidad de consultar en tiempo real. Solo con su los entrenamiento, lugar silencioso, los manuales de emergencia geológicamente integrados en los sistemas de la cápsula y su propio juicio. La cápsula Orión está diseñada con redundancias precisamente para este escenario. Si un pero sistema sin quererlo, falla, proyectaron hay una imagen sistemas de equivocada. respaldo. Si los sistemas de respaldo fallan, Proyectaron una hay imagen protocolos de equivocada de lo emergencia. que realmente se Cada siente de escenario cerca. posible de fallo ha sido analizado, documentado y entrenado. El programa Pero hay una esperaba y lo diferencia que entre tener décadas de protocolos y ejecutar misiones esos protocolos robóticas habían correctamente en tiempo confirmado. real, con Destellos de fuerzas luz G de en la 4 o 5 superficie veces la oscura que gravedad, con la conmocionaron a vibración los constante de la científicos. reentrada, con el calor del exterior visible en los sensores y con la certeza de que nadie puede Por primera vez ayudarte desde describieron fuera. esos En momentos ese dentro de la escenario cápsula. hipotético, la Durante- comunicación se restablecería eventualmente. El plasma disminuye a medida que la cápsula desacelera. Y cuando la señal vuelve, Houston podría intervenir. Pero dependiendo de cuándo ocurriera el fallo y de qué tan rápido Astronautas progresara, describieron los un mundo minutos de gris y sin incomunicación vida. podrían ser determinantes. Es por eso que los ingenieros de la NASA trabajan con Play márgenes de detenido seguridad en el tan tiempo. amplios. No porque esperen que algo falle, sino porque Los saben que datos lo durante esos respaldan. minutos, si algo falla, la tripulación está sola. Y eso cambia Daban completamente fotos, el cálculo de escaneos y riesgo. análisis espectrales. No de y forma los que haga la astronautas del misión programa imposible, Apolo no mintieron sino de sobre la forma que hace ciencia que cada ni sobre la componente, Luna misma. cada sistema, pero sin cada protocolo tenga que estar al nivel más alto posible antes de que la cápsula de despegue. 6.400 kilómetros de la por las Luna que a el bordo de la programa nave Orion. Artemis Y de avanza a inmediato un ritmo que al público le puede parecer lento. Porque todo la NASA no apuntaba a puede la misma permitirse conclusión. sorpresas durante Na- el blackout. No con tripulación a bordo. No en el espacio Nada ha profundo. cambiado allí en No miles cuando de cualquier millones de fallo en años. esos minutos tendría que ser gestionado completamente por los 4 astronautas sin posibilidad de apoyo externo. Ahora miremos hacia adelante. Porque el blackout de Y comunicaciones los no colores es solo fueron un desafío de inesperados. Artemis Reportaron 2. tonos marrones y Es uno de verdes los a lo grandes largo de la retos técnicos superficie del lunar. futuro de la exploración espacial. Para las misiones a Marte, el blackout toma una dimensión Variaciones completamente vinculadas a diferente. depósitos de hierro y titanio hablamos que de minutos parecen de casi incomunicación. idénticos en los datos Hablamos de orbitales, periodos pero donde que la distancia entre Marte y la Tierra hace que incluso una señal de radio viaje durante minutos antes de llegar. Lo que significa que la comunicación en tiempo se real es separan en matices físicamente distintos imposible al observarlos independientemente del directamente. plasma o la ionización. En una misión a Marte, los astronautas estarán operativamente solos durante meses. Prácticamente realizaban Cada trabajo de campo decisión geológico crítica desde el tendrá espacio. que tomarse sin la posibilidad de consultar con Houston en tiempo real. Entonces Y apareció eso uno de requiere los un nivel rasgos de más autonomía, extraños de la Luna, entrenamiento y Reiner preparación Gamma. psicológica que va mucho más allá de lo que cualquier misión anterior ha exigido. Lo Un que patrón Artemis 2 brillante está y ayudando a arremolinado de desarrollar, unos entre 60 otras cosas, kilómetros de ancho, es precisamente situado ese modelo de autonomía operacional. Cada vez que una tripulación gestiona el sobre blackout una de forma llanura de efectiva, basalto, cada vez por que lo los demás, astronautas demuestran oscura. que pueden funcionar con plena competencia sin apoyo externo durante esos minutos críticos, se está Avistado por construyendo primera el vez en el conocimiento siglo y los XVII, protocolos no que tiene eventualmente elevación. permitirán misiones mucho más largas y mucho más alejadas. Los No exastronautas que han proyecta comentado sombra alguna. públicamente sobre Es la experiencia completamente del plano. blackout coinciden en algo. Y es que es un momento que cambia la perspectiva. No es una Que hay estructura algo en física, esos es minutos una de diferencia en silencio la total, reflectividad. de incomunicación absoluta, de dependencia completa de tus propias capacidades Pero bajo su y las de tus superficie se compañeros, oculta algo que se aún queda más contigo extraño. de una forma que ninguna otra parte de la misión iguala. No como un trauma, Un campo sino como magnético una localizado.
Una comprensión muy directa de lo que significa estar realmente en el espacio. La Luna ya no posee un visita. campo magnético global. No protegido por la proximidad de la Tierra y la posibilidad de intervención rápida, pero sino persisten completamente fragmentos de inmerso en un corteza entorno que no está magnetizada. diseñado para la vida humana. Y que solo a través de décadas de esfuerzo colectivo hemos En conseguido Reiner que Gamma, sea este campo es lo temporalmente suficientemente habitable. fuerte Hay para un desviar astronauta el viento veterano que describió el blackout con una frase que se me quedó grabada. Dijo que en esos solar, minutos formando el una espacio magnetosfera deja de ser en un concepto miniatura. y se convierte en una realidad. Que puedes llevar años estudiando la física de la reentrada, memorizando los procedimientos, visualizando el proceso. Prácticamente Y aún realizaban así, trabajo de cuando campo el geológico silencio desde el entra espacio. y la cápsula tiembla y el plasma rodea la nave por todos lados, hay un Entonces momento de apareció uno de comprensión los muy rasgos simple más y extraños muy de la profunda, Luna. Reiner que Gamma. estás en el espacio. De verdad. Y que volver a casa no es algo Un garantizado patrón por brillante y ninguna ley del arremolinado universo. de unos 60 Es kilómetros algo de que la ancho, ingeniería, situado el entrenamiento y un poco de suerte han hecho posible esta vez. Esa honestidad sobre sobre una la llanura fragilidad de de la basalto, empresa es por lo algo que el demás, público oscura. general raramente recibe. Porque los comunicados institucionales tienden a enfatizar la confianza y la Avistado por preparación. primera vez en el siglo Lo cual es XVII, comprensible no y en gran tiene parte elevación. verdad. Pero también hay una realidad más cruda que los astronautas conocen de primera mano. No Que el proyecta sombra espacio no alguna. perdona Es los errores. completamente plano. Que los márgenes son reales y finitos. Y que cada misión exitosa es una combinación No es de una excelencia estructura técnica física, y es circunstancias una diferencia favorables. en la El silencio reflectividad. del blackout es el momento en que esa realidad se vuelve más tangible que nunca. Y sin embargo, bajo su hay algo superficie se oculta extraordinariamente algo aún hermoso más en ese extraño. momento también. Algo que va más allá del riesgo y la tensión. En ese Un silencio, campo 4 magnético seres humanos localizado. están haciendo algo que la inmensa mayoría de los 8.000 millones de personas que habitan este planeta La nunca Luna harán. ya no posee un campo Están magnético suspendidos global. entre el espacio y la Tierra, en una cápsula que cae a través de una atmósfera ardiente, Pero sin red de persisten seguridad, fragmentos sin de posibilidad de corteza rescate magnetizada. inmediato. Y están ahí voluntariamente, con pleno conocimiento de los En riesgos. Reiner Gamma, este Con años de campo es lo preparación detrás. suficientemente fuerte Y para con la desviar el convicción viento de que lo que están haciendo vale la pena. Eso es valentía en su forma más pura. solar, formando una No la magnetosfera ausencia en de miniatura. miedo, sino la decisión de actuar con plena conciencia del riesgo porque la causa lo justifica. Y en ese silencio, en esa soledad, en esos Prácticamente minutos que el mundo realizaban exterior trabajo de no puede campo ver ni geológico desde escuchar, el espacio. algo muy importante está ocurriendo. La humanidad está aprendiendo a ir más Entonces lejos. apareció uno de los Está rasgos más desarrollando la extraños de la capacidad, Luna. el Reiner conocimiento Gamma. y la confianza para aventurarse hacia lugares donde los lazos con la Tierra son cada Un vez patrón más brillante y tenues. arremolinado de unos Hacia la 60 Luna. kilómetros de ancho, Hacia Marte. situado Hacia destinos que hoy son ciencia ficción y mañana serán historia. Y todo eso sobre una empieza ahí, llanura de basalto, en por ese lo demás, silencio. oscura. En esos minutos en que 4 personas están completamente solas y siguen haciendo exactamente Avistado lo que por se primera supone vez que en el deben siglo hacer. XVII, Porque en no ese tiene silencio no hay elevación. aplausos. No hay cámaras dentro. No hay nadie mirando salvo No ellos proyecta mismos. sombra alguna. Solo Es completamente 4 plano. astronautas. Una cápsula ardiendo. Y el espacio cediendo lentamente. No es una estructura centímetro física, a centímetro, es una diferencia kilómetro en la a kilómetro, reflectividad. a la voluntad humana de volver a casa. Eso es lo que vivieron los astronautas de Artemis II. Pero bajo su en el superficie silencio se total. oculta algo aún más Y ahora que extraño. lo sabes, creo que nunca más verás una imagen de reentrada de la misma manera. Un campo Ahora te magnético pregunto a ti, localizado. ¿tú podrías soportarlo? Minutos en silencio completo. La Sabiendo Luna que todo ya no depende posee de que un los campo sistemas magnético funcionen global, y de que tú y tu equipo hagáis exactamente lo correcto. ¿Lo tendrías? pero Déjame tu persisten respuesta en los fragmentos de comentarios porque es corteza el tipo de magnetizada. pregunta que no tiene una respuesta fácil y me interesa mucho leer la tuya. En Y si Reiner quieres Gamma, seguir este viviendo estas campo es lo misiones desde suficientemente dentro, fuerte si para quieres desviar el entender viento. no solo qué pasa, sino qué se siente, suscríbete. Porque hay muchas más solar, historias como formando esta una esperando ser magnetosfera contadas. en miniatura.